Durante más de 50 años, este documento permaneció oculto en una bóveda sellada de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. No aparecía en catálogos públicos, no figuraba en registros oficiales. Estaba clasificado como secreto absoluto, encuadernado en cartulina gruesa, marcado con códigos internos, protegido como si contuviera una verdad demasiado peligrosa para ser conocida. En sus páginas no había discursos ni teorías. Había cálculos fríos, tablas precisas, proyecciones militares detalladas, movimientos coordinados de 6 millones de soldados, rutas logísticas para bombardeos masivos, planes para el uso de armas químicas a gran escala, todo diseñado para una guerra total. Pero lo más inquietante no era el tamaño de la operación, era el nombre del enemigo. No era la Unión Soviética, no era Alemania, no era Japón, no era ninguna potencia considerada oficialmente hostil. En los mapas clasificados, en tinta roja, el enemigo señalado era el Imperio Británico. Para el mundo moderno, la alianza entre Londres y Washington parece incuestionable. Dos naciones unidas por la historia, por la guerra, por la cultura, por las playas de Normandía y por décadas de cooperación estratégica. Una relación presentada como inquebrantable, como si siempre hubiera existido, como si nunca hubiera sido cuestionada. Pero la historia real nunca es tan simple. En las sombras de la década de 1920, cuando el mundo aún sangraba por la Primera Guerra Mundial, las dos mayores potencias de habla inglesa no eran aliadas, eran rivales, eran competidores, eran depredadores orbitando el mismo cadáver del orden mundial, cada una observando los restos del viejo imperio europeo, cada una calculando cómo quedarse con la mayor parte. En los pasillos del almirantazgo británico, el miedo no era un rumor, era una presencia constante. Almirantes, estrategas y políticos compartían una misma obsesión, la posibilidad real de una guerra naval devastadora contra Estados Unidos. No como una fantasía, no como una hipótesis académica, sino como un escenario probable, tal vez inevitable. Y mientras el público creía en discursos de amistad, cooperación y valores compartidos, en secreto, ambos países preparaban planes para destruirse mutuamente. Este es el archivo que nunca debió hacerse público, la guerra que casi nadie conoce, y la razón por la que durante décadas el mayor aliado de Estados Unidos fue considerado, en realidad, su enemigo más peligroso. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Para comprender por qué esta rivalidad llegó a niveles tan peligrosos, es necesario desprenderse primero de la nostalgia que rodea a los desfiles de Victoria de 1918. Las imágenes de banderas, multitudes celebrando y líderes proclamando el fin de la guerra suelen ocultar una realidad mucho más dura. Cuando el humo se disipó sobre el frente occidental, el mundo anterior al conflicto había desaparecido para siempre. El mapa geopolítico había sido reescrito con deuda, ruinas y sacrificios humanos. Gran Bretaña, aunque victoriosa, estaba profundamente agotada. Su economía se encontraba debilitada. Grandes cantidades de oro fluían hacia los bancos estadounidenses para pagar préstamos de guerra. Sus industrias, forzadas durante años a producir armamento, estaban deterioradas. Muchas ciudades mostraban heridas visibles. Y millones de familias lamentaban la pérdida de una generación entera. Al otro lado del Atlántico, la situación era muy diferente. Estados Unidos emergía como el gran titán del nuevo siglo. Su territorio permanecía intacto. Sus fábricas funcionaban a plena capacidad. Su sistema financiero se fortalecía cada año. Sus bancos se convertían en acreedores de gran parte del mundo. Mientras Europa luchaba por reconstruirse, la economía estadounidense avanzaba con una fuerza imparable, acumulando capital, influencia y poder político. Pero el verdadero punto de fricción entre ambas potencias no estaba en tierra, estaba en el mar. Durante casi 2 siglos,
La Marina Real Británica había sido el pilar central del poder imperial. Gracias a ella, el imperio controlaba rutas comerciales, protegía colonias y aislaba a sus rivales. Esta supremacía se sostenía sobre una doctrina clara. La flota británica debía ser más grande que las dos armadas más poderosas siguientes combinadas. Este principio, conocido como el estándar de dos potencias, iba mucho más allá del orgullo nacional. Representaba una cuestión de supervivencia. Como nación insular, dependiente del exterior para alimentar a su población y sostener su industria, Gran Bretaña necesitaba mantener abiertas sus rutas marítimas. Granos, petróleo, carbón y materias primas llegaban por mar. Si esas rutas eran interrumpidas, el país quedaba expuesto al colapso. Sin una marina dominante, el aislamiento y la escasez podían convertirse en armas devastadoras. Hacia 1920, ese equilibrio histórico comenzó a romperse. La Marina de Estados Unidos, respaldada por una economía en expansión y una financiación abundante del Congreso, inició un programa de construcción naval sin precedentes. Astilleros trabajaban sin descanso. Nuevos acorazados, cruceros y portaaviones entraban en servicio a un ritmo acelerado. La flota crecía en tamaño, tecnología y alcance global. En Washington, los almirantes defendían esta expansión con argumentos aparentemente razonables. Sostenían que la marina mercante necesitaba protección. Afirmaban que el sistema de bloqueos británicos, utilizado durante la guerra, perjudicaba el comercio. Planteaban que una potencia con intereses globales debía contar con una armada capaz de defenderlos. En Londres, estas explicaciones generaban profunda inquietud. Para los estrategas británicos, la exigencia de paridad naval sonaba como una amenaza directa. Durante generaciones, Gran Bretaña había dominado los mares. Ahora, una nación joven, rica y ambiciosa, reclamaba igualdad. Para muchos oficiales, aquello parecía una daga apuntando al corazón del imperio. En reuniones privadas, los almirantes se hacían preguntas inquietantes. ¿Por qué Estados Unidos necesitaba una flota de batalla tan grande? ¿Qué amenaza justificaba semejante inversión? ¿A quién pretendía enfrentar? Desde su perspectiva, el crecimiento naval carecía de una justificación defensiva clara. Para las mentes más desconfiadas de la Marina Real, solo existía una interpretación posible. Aquella flota estaba siendo diseñada para desafiar el dominio británico en los océanos y reemplazarlo como árbitro del comercio mundial. La tensión alcanzó su punto máximo en 1922, durante la Conferencia Naval de Washington. Oficialmente, se presentó como un esfuerzo por promover la paz y evitar una nueva carrera armamentista. Diplomáticos hablaban de cooperación, estabilidad y responsabilidad internacional. Detrás de ese lenguaje elegante se desarrollaba una batalla estratégica. Estados Unidos llegó a la conferencia con una ventaja decisiva. Controlaba gran parte de la deuda europea. Sus bancos eran fundamentales para la recuperación británica. Su capacidad financiera se había convertido en una poderosa herramienta de presión. Con habilidad diplomática, utilizó esa influencia para forzar concesiones. Gran Bretaña fue empujada a aceptar el desguace de grandes porciones de su flota. El tratado final estableció una proporción específica para los buques capitales: 5 para Estados Unidos, 5 para Gran Bretaña, 3 para Japón. Sobre el 100% papel, parecía un acuerdo equilibrado. En la práctica, representaba un cambio profundo en el orden mundial. Por primera vez en su historia moderna, Gran Bretaña reconocía oficialmente que ya no podía superar en construcción a su principal rival. La Marina Real quedaba limitada, dispersa entre múltiples océanos, mientras Estados Unidos podía concentrar su poder en dos frentes estratégicos. La supuesta igualdad escondía una desventaja silenciosa. Sin ceremonias ni discursos grandilocuentes, la Pax Británica comenzaba a desvanecerse y un nuevo centro de poder se consolidaba en el escenario global. Mientras los diplomáticos brindaban por la paz con copas de champán en Washington, los planificadores militares regresaban en silencio a sus oficinas cerradas para prepararse para un escenario muy distinto. Lejos de los discursos optimistas y las fotografías oficiales,
Estrategas y analistas revisaban mapas, rutas marítimas y cálculos logísticos. Para ellos, la conferencia había reducido tensiones en el papel, pero había dejado intacta una realidad inquietante. Un conflicto entre ambas potencias seguía siendo posible. En Londres, esta posibilidad generaba una profunda preocupación. Los estrategas británicos comprendían que una guerra contra Estados Unidos presentaría un escenario extremadamente desfavorable. Su arma tradicional, el bloqueo naval, había funcionado durante generaciones contra potencias europeas dependientes del comercio exterior. Sin embargo, resultaba casi inútil frente a una nación del tamaño de un continente, con abundantes recursos naturales, vastos territorios agrícolas y una industria autosuficiente. Incluso con los puertos bloqueados, Estados Unidos podía sostenerse internamente durante largos periodos. A esta desventaja se sumaba un problema aún más delicado. Existía un territorio vulnerable que podía convertirse en el punto más débil del imperio, un espacio difícil de defender y casi imposible de reforzar en caso de guerra. Ese territorio era Canadá. Extenso, poco poblado en muchas regiones y ubicado directamente junto a la frontera estadounidense, Canadá representaba un rehén estratégico. En un conflicto abierto, su protección exigiría enormes recursos navales y terrestres, recursos que Gran Bretaña difícilmente podría concentrar sin descuidar otras partes del imperio. Mientras tanto, al sur de esa frontera, comenzaba a gestarse una planificación silenciosa. A medida que avanzaba la década de 1920, el Departamento de Guerra de Estados Unidos empezó a observar el territorio canadiense desde una perspectiva distinta. Dejaba de ser visto como un vecino estable y pasaba a ser considerado un posible campo de operaciones, un espacio desde el cual el Imperio Británico podría proyectar poder militar hacia el continente. Desde esa premisa, se desarrolló un plan meticuloso, sistemático y extremadamente ambicioso. Su nombre oficial era Plan de Guerra Básico, Conjunto del Ejército y la Marina Rojo. Aunque fue aprobado en su versión más completa en 1930, su elaboración había comenzado años antes. Durante más de una década, oficiales del Colegio de Guerra en Washington ajustaron escenarios, revisaron rutas, simularon campañas y evaluaron cada variable posible. El resultado fue uno de los documentos más inquietantes de la historia militar moderna. En esos archivos, el mundo estaba clasificado por colores. Alemania figuraba en negro, Japón aparecía en naranja, y el Imperio Británico estaba marcado en rojo. No como un rival secundario, sino como el adversario principal. El único poder capaz de proyectar fuerza significativa contra el territorio continental estadounidense. El plan no estaba concebido como una simple medida defensiva. Era una estrategia de acción preventiva. Un manual detallado para atacar primero, desorganizar al enemigo y neutralizar su capacidad de respuesta antes de que pudiera consolidarse. Los estrategas habían llegado a una conclusión fundamental. Una guerra naval contra Gran Bretaña no se definiría únicamente en alta mar. Su desenlace real tendría lugar en tierra firme, en América del Norte. El control del territorio canadiense sería decisivo. Dentro del plan, esta dimensión llevaba el nombre en clave Crimson. Según los análisis estadounidenses, en caso de guerra, la Marina Real utilizaría de inmediato los puertos canadienses como plataformas avanzadas. Desde allí, organizaría un bloqueo sobre la costa este, interrumpiendo rutas comerciales, presionando centros industriales y debilitando el sistema financiero. Para impedir ese escenario, el ejército debía actuar con rapidez. La estrategia contemplaba una invasión masiva desde múltiples direcciones. El objetivo principal no era Ottawa, la capital política, sino el punto neurálgico del sistema logístico, el puerto de Halifax, en Nueva Escocia. Este puerto era la principal base de abastecimiento británica en el hemisferio occidental. Desde allí se coordinaban suministros, reparaciones y repostaje de flotas. Si Halifax caía, la Marina Real perdería su centro operativo más importante en la región. Sin esa base, las fuerzas británicas tendrían que depender de instalaciones más lejanas en Bermudas o el Caribe. Esto reduciría drásticamente su capacidad para operar cerca de ciudades estratégicas como Nueva York o Boston.
La captura de Halifax era, en esencia, la llave para desarticular toda la estrategia naval británica en América. El resto del plan estaba diseñado para consolidar ese objetivo. Una columna avanzaría desde el estado de Nueva York hacia el norte, con la misión de tomar Montreal y la ciudad de Quebec. Con ello, se partiría el territorio canadiense en dos, aislando las provincias marítimas del resto del país. Otra fuerza se desplazaría desde el medio oeste para asegurar los Grandes Lagos, protegiendo así el núcleo industrial y transformándolo en una fortaleza defensiva. Cada movimiento estaba calculado. Cada ruta había sido estudiada. Cada posible resistencia había sido anticipada. Pero quizá el aspecto más perturbador del plan era el nivel de violencia que los estrategas estaban dispuestos a autorizar. Durante la década de 1920, el mundo todavía recordaba con horror el uso de armas químicas en las trincheras europeas. El gas venenoso había dejado miles de víctimas y una huella moral profunda. Sin embargo, en los apéndices del Plan de Guerra Rojo, su empleo era considerado una herramienta legítima. Los documentos analizaban de forma explícita el uso de gas para desalojar a defensores atrincherados en posiciones clave. No había espacio para consideraciones emocionales. Todo estaba planteado en términos de eficiencia, rapidez y reducción de bajas propias. El lenguaje era frío, técnico, desprovisto de compasión. Detrás de cada línea se reflejaba una lógica implacable. En una guerra total, cualquier medio podía ser justificado si conducía a la victoria. Pero ¿qué impulsaba realmente esta creciente paranoia? ¿Por qué en Washington se asumía que un ataque británico era una posibilidad real? La respuesta se encontraba lejos del Atlántico. Estaba en el Pacífico. Durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló una obsesión cada vez más intensa con el ascenso del Japón imperial, identificado en los documentos militares como el Plan Naranja. Analistas y estrategas observaban con atención la expansión japonesa en Asia, el fortalecimiento de su flota y su creciente influencia sobre rutas comerciales clave. Durante años, Gran Bretaña y Japón habían estado unidos por la Alianza Anglo-Japonesa, un acuerdo que les había permitido coordinar intereses en Asia y contener a otras potencias. Aunque esta alianza fue terminada formalmente a comienzos de la década de 1920, bajo presión estadounidense, en Washington, donde persistía una profunda desconfianza. Para muchos planificadores, aquella ruptura era solo superficial, y existía la convicción de que, ante una crisis grave, ambos imperios podrían volver a cooperar. El escenario más temido era una coalición rojo-naranja, una guerra en dos frentes en la que la Marina Real bloquearía el Atlántico, paralizando el comercio y la industria estadounidense, mientras la Marina japonesa devastaría el Pacífico, amenazando territorios, bases y rutas marítimas. En ese escenario, Estados Unidos quedaría atrapado entre dos potencias navales coordinadas, obligado a dividir sus recursos y su atención en dos océanos al mismo tiempo. Dentro de esta visión oscurecida del mundo, Gran Bretaña dejaba de ser percibida como un socio cultural o político y pasaba a ser interpretada como un imperio en decadencia, aferrado a su hegemonía histórica y potencialmente dispuesto a formar alianzas oportunistas para frenar el ascenso de un rival emergente. Mientras así, en Washington se trazaban líneas sobre mapas de Quebec y Nueva Escocia. El clima en Londres era distinto, pero igual de angustiante. El almirantazgo británico era plenamente consciente de la vulnerabilidad canadiense. Sabía que, en una guerra abierta, ese territorio sería extremadamente difícil de defender debido a la cercanía geográfica, la superioridad logística estadounidense y la limitada capacidad de refuerzo desde Europa. Enviar la gran flota para rescatar Canadá resultaba inviable. Las distancias eran enormes, las rutas estaban expuestas y el consumo de recursos sería insostenible. Ante esta realidad, los estrategas británicos apostaron por una alternativa desesperada basada en una guerra económica total. Si Estados Unidos invadía Canadá, la Marina Real concentraría sus esfuerzos en estrangular el comercio global estadounidense, interceptando cargamentos en el Océano Índico, en el Atlántico Sur y en rutas secundarias
atacando seguros, transportes y cadenas de suministro, con el objetivo de infligir un daño financiero tan profundo que Washington se viera obligado a negociar antes de que el propio imperio colapsara. Era una carrera contra el tiempo, una apuesta en la que ambos bandos arriesgaban su estabilidad interna. Sin embargo, el mayor obstáculo para la Marina Real durante la década de 1920 no navegaba en el mar, sino que estaba sentado en una oficina en Whitehall. Se trataba de un hombre armado, no con cañones navales, sino con presupuestos y balances. Winston Churchill. Para el observador contemporáneo, esta imagen resulta sorprendente. La memoria colectiva lo recuerda como el líder firme de 1940, el hombre que desafió al totalitarismo cuando otros dudaban. Pero a mediados de los años 20, su papel era muy distinto. Era el canciller del Tesoro, el guardián de las finanzas del imperio, y su misión principal no era construir flotas, sino equilibrar cuentas, reducir déficits y restaurar la estabilidad monetaria. Frente a él se encontraba el almirante de la flota, David Batty, primer Lord del Mar, héroe nacional y comandante audaz en la batalla de Jutlandia, una figura respetada tanto por marineros como por políticos. Desde su despacho en el almirantazgo, Beatty observaba con creciente inquietud cómo los informes de construcción naval estadounidense cruzaban su escritorio, mostrando quilla tras quilla, barco tras barco, desafiando la capacidad británica para proteger las rutas comerciales que alimentaban al imperio. Pero el Tesoro tenía las cartas a su favor. Gran Bretaña se encontraba asfixiada por una deuda de guerra gigantesca, cuya mayor parte estaba en manos de Estados Unidos, con intereses que se acumulaban año tras año y presionaban cada presupuesto nacional. La economía avanzaba con dificultad, el desempleo aumentaba, la inversión privada se debilitaba y los recursos disponibles eran cada vez más limitados. En ese contexto, simplemente no existía el dinero necesario para igualar el programa de construcción naval estadounidense, tonelada por tonelada, barco por barco y sistema por sistema. Desde el punto de vista financiero, la conclusión era inevitable. Churchill ganó la batalla interna. El presupuesto naval fue recortado de forma progresiva. Los fondos destinados a nuevos buques se redujeron. El programa de cruceros fue limitado y numerosos proyectos quedaron archivados. Astilleros disminuyeron su ritmo de trabajo, contratos fueron cancelados y la Marina Real comenzó a adaptarse a una realidad marcada por restricciones permanentes. David Beatty, agotado por años de enfrentamientos burocráticos y políticos, terminó profundamente desilusionado y con el paso del tiempo se retiró del servicio activo, observando desde la distancia cómo la flota que había defendido durante toda su vida se veía obligada a operar con recursos cada vez más escasos. Sin embargo, esta victoria del Tesoro tuvo un efecto secundario, peligroso, porque al reducir su capacidad naval, Gran Bretaña también redujo su poder de negociación, perdió apalancamiento estratégico, disminuyó su margen de maniobra y debilitó su credibilidad como potencia marítima dominante. Para finales de la década de 1920, la Marina Real comenzaba a mostrar señales evidentes de envejecimiento, con buques tecnológicamente rezagados, sistemas obsoletos y capacidades que ya no coincidían con las exigencias de una nueva era. Y justo cuando la flota atravesaba su momento más frágil, el clima diplomático empezó a deteriorarse. El fracaso político para financiar adecuadamente la Armada tuvo consecuencias directas en la mesa de negociaciones, porque cuando las potencias volvieron a reunirse para discutir nuevas limitaciones de armamento, Gran Bretaña ya no hablaba desde una posición de fortaleza, sino desde la necesidad, la urgencia y la debilidad. El escenario estaba preparado para un choque inevitable, un momento en el que la fachada educada de la diplomacia comenzaría a resquebrajarse, los gestos cordiales dejarían de ocultar la desconfianza y los almirantes de ambos lados estarían peligrosamente cerca de convencer a sus gobiernos de que las palabras eran insuficientes y que la fuerza era la única vía restante. Ese punto de quiebre llegó en el verano de 1927, en los elegantes salones de Ginebra, en Suiza, donde las principales potencias navales
se reunieron con el objetivo de extender las limitaciones del Tratado de Washington a buques más pequeños. En teoría, se trataba de una discusión técnica y administrativa, un ajuste de cifras y categorías, pero en la práctica se convirtió en un enfrentamiento diplomático brutal, porque el problema central, aunque parecía especializado, tenía implicaciones profundas para el equilibrio de poder mundial. El debate giraba en torno al crucero, el verdadero caballo de batalla de la guerra naval moderna, diseñado para patrullar océanos, escoltar convoyes, perseguir enemigos y proteger rutas comerciales. La delegación estadounidense llegó con una exigencia firme e inamovible, reclamando cruceros pesados, grandes buques de largo alcance armados con cañones de 8 pulgadas, considerados esenciales debido a la falta de una red global extensa de bases navales, ya que necesitaban unidades capaces de cruzar el Pacífico sin repostar, operar durante semanas lejos de puerto, localizar embarcaciones enemigas y destruirlas desde grandes distancias. La delegación británica, encabezada por el Primer Lord del Almirantazgo, William Clive Bridgeman, reaccionó con alarma, porque para ellos, el crucero de 8 pulgadas no era un instrumento defensivo, sino un arma diseñada para atacar el comercio. Un asaltante naval concebido específicamente para destruir la marina mercante británica y paralizar el sistema que alimentaba al imperio. Gran Bretaña tenía necesidades distintas, centradas en la presencia constante, la vigilancia permanente y la cobertura amplia de miles de millas de rutas comerciales, por lo que prefería cruceros ligeros, armados con cañones de 6 pulgadas, capaces de escoltar convoyes, responder con rapidez a amenazas locales y mantener el control cotidiano de los océanos, sin depender de un poder de fuego excesivo. El argumento británico era directo y pragmático. Necesitamos 70 cruceros para sobrevivir. No importaba tanto su tamaño como su presencia constante en todas las rutas marítimas. Lo esencial era que estuvieran en todas partes, vigilando convoyes, escoltando cargamentos y respondiendo a amenazas dispersas a lo largo del imperio. El contraargumento estadounidense era igual de firme. Si ustedes construyen 70 barcos, nosotros construiremos 70 barcos, y los nuestros serán más grandes, más rápidos y mejor armados. Desde esa lógica, cualquier ventaja numérica británica sería neutralizada mediante superioridad tecnológica. A partir de ese punto, la conferencia descendió rápidamente en una disputa técnica y política. Los representantes estadounidenses acusaron a los británicos de intentar conservar una superioridad permanente mediante vacíos legales en los tratados. Los delegados británicos respondieron acusando a Estados Unidos de diseñar una flota cuyo único propósito era estrangular el comercio y provocar hambre en las islas. Durante 6 semanas, las discusiones se volvieron cada vez más tensas, los tonos se endurecieron y la cortesía diplomática fue desapareciendo. La fachada de amistad se evaporó gradualmente. La prensa en ambas naciones contribuyó a intensificar el conflicto. En Londres, los periódicos se preguntaban por qué Estados Unidos necesitaba una armada capaz de desafiar directamente a la Marina Real si carecía de enemigos cercanos. En Washington, los medios vinculados al Imperio Hearst denunciaban que Gran Bretaña intentaba negarle a Estados Unidos su lugar legítimo en el escenario mundial. Cada titular alimentaba la desconfianza. Cada editorial profundizaba la polarización. Cuando la conferencia colapsó en agosto de 1927, el impacto fue inmediato. No se firmó ningún tratado. No se alcanzó ningún compromiso. Los delegados regresaron a sus países con frustración, resentimiento y una sensación de fracaso colectivo. En las semanas siguientes, lo que antes parecía impensable comenzó a parecer plausible. El gabinete británico celebró reuniones de emergencia. Las relaciones entre ambas potencias alcanzaron uno de sus puntos más bajos del periodo de entreguerras. La Oficina de Asuntos Exteriores registró una desconfianza profunda y generalizada hacia las intenciones estadounidenses. Por un breve y alarmante momento, la lógica del Plan de Guerra Rojo parecía acercarse peligrosamente a la realidad. La carrera armamentista que los tratados debían frenar empezó a acelerarse.
El Congreso de Estados Unidos, irritado por lo que consideraba intransigencia británica, avanzó en la aprobación de un ambicioso programa de construcción naval. Se autorizaron 15 cruceros pesados, conocidos como los cruceros del tratado, diseñados explícitamente para superar en alcance y potencia de fuego a los buques británicos. Gran Bretaña quedó atrapada ante una decisión imposible. Competir significaba un sacrificio económico insostenible. Ceder implicaba aceptar el fin de su posición como superpotencia naval. El imperio se encontraba al borde de un precipicio estratégico. Sin embargo, la historia intervino de una forma inesperada. La resolución de esta guerra fría anglo-estadounidense no llegó mediante una batalla naval frente a Halifax, ni a través de una victoria diplomática en Ginebra. Llegó desde el piso de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York. En octubre de 1929, la economía mundial colapsó. La Gran Depresión golpeó con la fuerza de un maremoto, destruyendo la Niedersachsen, frágil recuperación posterior a la guerra. Bancos quebraron, empresas cerraron, el desempleo se disparó. El comercio internacional se contrajo drásticamente. En Londres y en Washington, las prioridades cambiaron de la noche a la mañana. La pregunta central dejó de ser cómo financiar una armada más grande y pasó a ser cómo alimentar a la población y sostener el sistema económico. Para el Imperio Británico, la depresión representó el golpe definitivo al estándar de dos potencias. El peso financiero necesario para competir con Estados Unidos se volvió visiblemente imposible. Ramsay MacDonald, primer ministro británico y figura pragmática, comprendió la aritmética implacable de la época. Reconoció que el juego había terminado. Gran Bretaña no podía enfrentarse simultáneamente a Estados Unidos, Japón y una Alemania en recuperación. Debía priorizar. Debía elegir cuidadosamente a sus adversarios. Y eligió transformar a Estados Unidos en un aliado. En 1829, MacDonald viajó a territorio estadounidense, convirtiéndose en el primer ministro británico en funciones en hacerlo. Se reunió con el presidente Herbert Hoover en Rapidan Camp, en las montañas Blue Ridge. Lejos de los salones formales, sentados junto a un arroyo, ambos líderes establecieron un entendimiento personal que serviría de base para una reconciliación estratégica. El mensaje era claro. Gran Bretaña aceptaría la paridad naval estadounidense. El tridente de Neptuno, símbolo del dominio marítimo sostenido durante siglos, comenzaba a compartirse. Este acuerdo se formalizó en el Tratado Naval de Londres de 1930. La Marina Real aceptó límites que habrían sido impensables una década antes. Redujo su flota de cruceros. Aceptó que la Armada estadounidense sería su igual en cada categoría principal. Fue una transformación silenciosa, sin declaraciones dramáticas, pero con consecuencias profundas. Al aceptar la paridad, Gran Bretaña estaba, en la práctica, transfiriendo gran parte de la responsabilidad sobre la defensa del hemisferio occidental a Estados Unidos. La Marina Real comenzó a retirarse del Caribe y de las Américas para concentrar sus recursos en Europa y en el lejano Oriente, donde nuevas amenazas se acumulaban. En Washington, los archivos del Plan de Guerra Rojo no fueron destruidos de inmediato. La burocracia militar los mantuvo actualizados hasta finales de la década de 1930. En 1935, el Departamento de Guerra incluso aprobó fondos para un aeródromo secreto en Nueva Escocia, presentado públicamente como un proyecto civil, con fines potenciales relacionados con una eventual invasión de Canadá. Sin embargo, el clima político había cambiado. La voluntad de ir a la guerra se había desvanecido. La rivalidad había dado paso a una alianza pragmática basada en intereses compartidos y en la comprensión de que el mundo que se aproximaba exigía cooperación más que confrontación. A medida que avanzaba la década de 1930, el escenario internacional comenzó a transformarse de forma acelerada y definitiva. Las tensiones que durante años habían girado en torno a rivalidades navales y disputas comerciales fueron desplazadas por amenazas mucho más directas y peligrosas. El ascenso del fascismo en Europa, acompañado por una política cada vez más agresiva,
y el fortalecimiento del militarismo en Japón, con su expansión en Asia y el Pacífico, obligaron a Londres y Washington a replantear por completo sus prioridades estratégicas. Las antiguas desconfianzas quedaron relegadas frente a un enemigo común. Los ejércitos identificados en los planes como Rojo y Azul, que durante años habían elaborado escenarios de destrucción mutua, comenzaron a coordinarse y a cooperar. Aquellas fuerzas que habían sido concebidas como posibles adversarias, ahora se preparaban para luchar juntas contra las amenazas negra y naranja que durante tanto tiempo habían sido analizadas en documentos clasificados. La lógica del enfrentamiento bilateral fue sustituida por la necesidad de supervivencia colectiva. La guerra que nunca ocurrió se convirtió, con el paso del tiempo, en una de las historias más intrigantes del siglo XX. Una historia compuesta por documentos ocultos, planes secretos y decisiones tomadas en silencio. Un recordatorio permanente de que las alianzas internacionales no son fenómenos naturales ni destinos inevitables, sino elecciones construidas bajo presión, miedo y cálculo estratégico. Estados Unidos no invadió Canadá. La Marina Real no bloqueó los puertos de Nueva York. Sin embargo, la preparación para ese conflicto hipotético dejó una huella profunda. Moldeó doctrinas militares, influyó en tratados, redefinió presupuestos y alteró la forma en que ambas potencias entendían su lugar en el mundo. Forzó al Imperio Británico a reconocer los límites de su poder y su propia vulnerabilidad histórica, y marcó el momento en que Estados Unidos asumió, de manera definitiva e irreversible, su papel como superpotencia global. El Plan de Guerra Rojo permaneció clasificado durante décadas. Solo en 1974 fue liberado al público. Cuando su contenido salió finalmente a la luz, provocó un notable impacto, especialmente en Canadá, donde la prensa reaccionó con indignación al descubrir que su vecino había considerado seriamente planes que incluían el uso de gas venenoso y la captura de puertos estratégicos. Para muchos canadienses, aquellos documentos representaban una traición silenciosa enterrada bajo décadas de cordialidad diplomática. Con el paso del tiempo, el impacto inicial se transformó en reflexión histórica. Hoy, el Plan de Guerra Rojo se mantiene como un testimonio poderoso de lo rápido que lo impensable puede convertirse en política oficial, de cómo escenarios extremos pueden pasar de ser hipótesis académicas a planes detallados, financiados y aprobados. Revela hasta qué punto las naciones, incluso aquellas unidas por lazos culturales y políticos, pueden prepararse en secreto para enfrentarse si perciben que su supervivencia está en juego. Más allá de los mapas, las cifras y los memorandos, esta historia expone una verdad incómoda sobre el poder, el miedo y la fragilidad de las alianzas, un recordatorio de que el mundo moderno fue moldeado tanto por las guerras que se libraron como por aquellas que estuvieron a punto de comenzar, pero que finalmente quedaron atrapadas en los archivos, esperando a ser descubiertas décadas después. Esta historia, construida a partir de documentos ocultos, decisiones silenciosas y planes que jamás llegaron a ejecutarse, recuerda que el equilibrio del mundo moderno no surgió por casualidad. Fue moldeado por miedos, cálculos, errores y apuestas que se tomaron lejos de los titulares y de la opinión pública. Detrás de cada tratado, de cada alianza y de cada discurso, existieron escenarios alternativos que pudieron cambiarlo todo. La guerra entre Estados Unidos y el Imperio Británico nunca ocurrió, pero su preparación dejó una huella profunda en la forma en que ambas potencias entendieron el poder, la seguridad y la cooperación. Definió límites, redefinió prioridades y anticipó el nacimiento de un nuevo orden mundial que todavía influye en la política global actual. Conocer estas historias permite comprender que el presente es el resultado de decisiones tomadas décadas atrás, muchas veces en secreto, muchas veces bajo presión, muchas veces sin saber con certeza cuáles serían sus consecuencias. Si este análisis aportó una nueva perspectiva sobre cómo se construye el poder en el mundo, considera suscribirte al canal para seguir explorando juntos las historias ocultas detrás de la economía, la política y los grandes imperios.
Compartir este video ayuda a que más personas conozcan estos episodios que rara vez se cuentan con profundidad. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. Gracias por tu tiempo, por tu interés y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.